Y bueno, pues para ir empezando, me gustaría otra vez darles la bienvenida a todos por tomarse el tiempo de estar aquí. Les quiero presentar a Daniel Villela. Daniel es egresado de comunicación de la Universidad Centro y bueno, ha enfocado desde que fuiste egresado, si no me equivoco, Daniel, has enfocado tu carrera profesional a todo este tema de textil, de crear bueno, trabajar con telares y todo esto, así que estamos súper emocionados de escucharte y pues nada, bienvenido. Muchas gracias Ana por la invitación y gracias a todas las personas, a los alumnos que están conectados, a personas y bueno, si les puede servir mis palabras, qué genial, la verdad no me, no me iba a imaginar en algún momento hablar de términos textiles cuando realmente yo todo el tema textil lo he aprendido de forma empírica. Entonces, gracias, la verdad, por darme esta voz ahorita, ¿no? Gracias. No, de nada, Daniel, pues adelante. Ya me parece que ya pueden ver la presentación, así que pues el micrófono es todo tuyo. Buenísimo. Pues mira, me voy a volver a unos años atrás de cuando tenía esta duda de, bueno, ahora ya salgo, ¿ahora qué hago? O quizá como cuando salí de la universidad era otra forma, otra realidad, no había pandemia, era otra forma de ser, ni siquiera había tanto auge en redes sociales y ni siquiera había Instagram. Entonces, era como, no sé, era una cuestión de agarrar, me acuerdo que en aquel momento yo me consideraba una persona que necesitaba una aventura, de encontrar una narrativa. Entonces, mi tesis académica me llevó a unir un tema del color. Yo estudié comunicación visual en aquellos momentos. Y digamos, mi proceso creativo fue agarrar mi cámara tal cual e irme a retratar fotos, ¿no? Eh, a retratar colores, a retratar todo lo que me movía en aquel momento. Y así fue que llegué a Chiapas. En aquel momento llegué como haciendo una investigación en torno al color y a los muros de las fachadas del lugar. Pero me llevó a un tema de visual muy fuerte, pero conecté con el lugar. Yo creo que hablar de innovación ahorita, creo que es bueno llevarlo al origen del lugar o de investigar, de hacer tus propias investigaciones, eh, sin tener alguna expectativa o pensar un resultado antes, ¿no? Primero es tener como un proceso anterior, a priori. Y teniendo esta parte como estando en el lugar, me hizo conectar con todos estos, con el tema textil, básicamente. Y, y fue muy interesante la parte de la que el color y en aquel momento el textil llegaron a emonarse, ¿no? Eh, las comunidades, por ejemplo, el ir a conocer los diferentes pueblos me hizo realmente abrir pues mi ámbito creativo en esa parte, mi visión, eh, conocer más un poco de los procesos y de las técnicas que los artesanos trabajaban. San Juan Chamula, Aldama, por decir algunos pueblos, tienen todavía este conocimiento textil en el cual al final
pues en la universidad no te enseña, ¿no? Digamos como la parte como de la aventura ahí se combina con la parte de conocer y de hacer tus propias investigaciones. Fue interesante como a partir de estos viajes que empecé a hacer, pues el tema y los procesos textiles los empecé a conocer eh, y hacer un análisis en torno a los motivos, a la cosmogonía que los pueblos reflejan en los textiles. No me refiero como a los ornamentos, me refiero a las viñetas, a las grecas. De ahí un poco el tema del diseño de patrones, lo empecé a combinar con todas estas simbiosis, estos significados de los motivos a los cuales están tejidos cada una de la indumentaria, ¿no? A través de la indumentaria puedes investigar mucho las historias de los pueblos, de entender un poco lo que hay de fondo, ¿no? Lo que hay detrás, lo que lleva la parte histórica. Fue interesante porque yo quería llevarlo, mi proceso académico me llevó a llevarlo como un tema de diseño de grecas y patrones con las investigaciones de color que había hecho. Entonces, para mí el tema de geométrico, modular, lo empecé a reflejar un poco en mis ejercicios, haciendo composiciones, simplemente una serie de 16 cuadros de San Cristóbal, que fue una de mis primeras piezas hechas en serigrafía. Entonces, ahí empezó un lenguaje visual, pero esta inquietud de llevarlo ya a un objeto, a un espacio, no me limité siempre como un textil o algo, simplemente yo lo quería tocar, yo quería tocar esta geometría, yo quería verlo ya físicamente, ¿no? Entonces, a lo que voy, creo que ahí, llegando a Oaxaca, por ejemplo, ahí conecté mucho con el tema del teñido. Llegué a Oaxaca por la grana cochinilla, quizá como en esas cuestiones de llevar y traducir la serigrafía industrial a un proceso orgánico. Oaxaca creo que es el lugar adecuado para hacer los estudios de pigmento y de color. En aquel momento, cuando ni siquiera ahora, ya que se ha hecho un tema de moda y hablar de sostenibilidad, hace unos años creo que era muy, pues no se hablaba de sostenibilidad en la moda, ¿no? O sea, no había esa palabra, no existía, pero ahora parece que ya es cool ser sustentable cuando no conocemos un poco ese término. Porque los procesos son muy delicados, ¿no? Los procesos sostenibles, por así decirlo, son de lujo, pero es ahí algo interesante cuando un producto sustentable se convierte en moda. Realmente, pongo ejemplo de la grana cochinilla, por ejemplo, porque, bueno, para los que no sepan qué es la grana cochinilla es una bacteria que crece de la penca del nopal y con este parásito básicamente pues no se reproduce, no se petrifica, y con el metate se saca el polvo, el carmín, y con eso se puede teñir diferente gama de carmines. Y bueno, este es un colorante natural aplicado también para la comida y para la cosmética, pero realmente ahora cuando tú te pones una prenda de grana cochinilla piensas que es como, wow,
realmente también es entender un poco los procesos sustentables para antes aplicarlo a la moda, por ejemplo, ¿no? Entonces, teniendo como este conocimiento de la serigrafía, empecé a hacer mis estudios en Oaxaca con talleres, tomando en el Museo Textil, por ejemplo, donde hacía esta serigrafía con tintes naturales, con grana cochinilla, con pericón, con muicle, con diferentes gamas pues, de procesos que me ayudó a entender mucho la química o la alquimia del color. Relación todo esto, Oaxaca es un estado que se presta para llevar a este conocimiento de procesos, ¿no? Así fue como llegué a Oaxaca desde llevo un poco, vas para 10 años. Entonces, pues sí, ha sido como trato de defender un poco estos procesos, de contar una historia, de encontrar una narrativa en cada pieza que diseño. Por eso, para mí me resulta un poco complicado el hecho de llevarlo a la moda, porque es más trabajar como por series, ¿no? O sea, son procesos así como el mezcal o como eh, que un producto no va a ser siempre lo mismo a comparación de la industria, ¿no? La industria te enseña a estar como en un método de repetición que ni siquiera que ya es todo parecido. Aquí, en cambio, son procesos artesanales complejos que se requiere de fuerza en el telar, ¿no? El telar, este instrumento que no, muchas personas piensan que es muy fácil el tejer, ¿no? Se necesita habilidad, se necesita fuerza, coordinación. Y entonces creo que ahí es donde radica un poco el costo con los productos sustentables, a diferencia de productos industriales, ¿no? Está muy lejos de hacer tapetes o tapices que tú luego los ves en Zara Home o en H&M. Estos llevan ya como toda una procesos artesanales implica tiempo también. Entonces, la verdad, todo este estudio, estas investigaciones fueron las razones por las cuales decidí pues estar más presente, conectar con el lugar y cambiar mi taller definitivamente, ¿no? Yo creo que para innovar radica en el tema de salirte un poco de tu zona de confort, de ver un poco, de conocer los materiales, conocer los procesos para poder hacer algo creativo, algo innovador, algo original, simplemente. Entonces, pues así fui un poco fue mi crecimiento después de salir de la universidad. La tesis, básicamente, tuve un tiempo, no sé si esto es como algo que pueda recomendar, no, al final, pero yo tomé mi tiempo para hacer algo, para entregar algo, digamos, que yo considerara como bien. Al final, lo que yo he trabajado durante todos estos años es la aplicación de una metodología que planteé en mi tesis académica y me ayudó después para poderlo aplicar a a mi trabajo, básicamente, ¿no? Y yo creo que es esta parte como, yo entiendo que en algún momento tienes que cumplir. Cuando haces algo para cumplir, te estresas. Entonces, pero bueno, al final tienes que cumplir con los tiempos de la universidad, ¿no? Pero quizá en aquel momento yo fui un poquito rebelde y realmente tomé mi tiempo para conocer todos estos procesos y plasmarlos y entregar un documento que yo sentía, ok, ya es momento de tener, de narrar, de contar esta historia, de que no se quede nada más como
en archivos digitales, simplemente. Yo quería llevarlo como a unas piezas, ¿no? A poder usar palabras en una tesis de comunicación visual, herramientas textiles. Entonces ahí fue una simbiosis muy peculiar y conecté muchísimo con todo el tema textil, donde realmente me dio un poquito de cuerpo. Y bueno, realmente ha sido como es el textil para mí ha sido, no acabas de conocerlo, ¿no? Son demasiadas, es infinito, es infinito el poder a donde puedes llegar con el material, tanto como a niveles de arte, a nivel de colecciones, ¿no? Es ahí algo, conocer los materiales, conocer todas las técnicas es infinito. Entonces, esa fue mi primer básico, cómo llegué a Oaxaca, cómo conecté con el tema artesanal, para poder empezar a hablar de colaboraciones artesanales. Eh, no sé, me dio más seguridad, me dio más un poco entender mi trabajo, cómo lo quería llevar, cómo acercarme con personas. Yo los veo como realmente ahorita el artesano es como el artesano, pero realmente pues simplemente todo radica en la forma en la que tú decides hacer la colaboración o pones el nombre de la colaboración artesanal, ¿no? Todo empieza como con una cuestión humana de no, yo solo sé que no sé nada, sí, cuestiones de aprender, ¿no? De si quieres, primero yo creo que para llegar a algo, para crear, primero hay que entender todo lo que hay detrás, todo el pueblo, las costumbres, amoldarte y de ser un poquito, de quitarnos muchas capas que luego a veces tenemos, ¿no? Te vuelves muy sensible, bueno, en este caso me volví muy sensible y muy vulnerable hasta cierto punto, porque deja de ser como tu trabajo, realmente lo disfrutas, se vuelve parte de tu vida, se vuelve parte de generar simplemente experimentaciones, se vuelve un disfrute, porque si no disfrutas, entonces ahí, ¿no? Es mejor como replantearse, ¿no? En el momento en que ya uno no se siente como, ya no le origina retos a algo, es momento como de, ok, vamos entonces a ver todo lo que traigo, ¿no? Y aquí estoy, como de reubicarse. Pero realmente es esto, fue un tema de empezar a generar diferentes grecas, empezar a tejer diferentes motivos, pero no por el hecho de empezar, simplemente fue por conocer y por experimentar. Y de la experimentación surgen estos tapetes, que los uno con los diagramas y con toda esta parte lineal de diagramas y retículas que lleve. Este es un yuroku, que el yuroku en japonés son los 16 técnicas de karate, ¿no? Y por ejemplo, aquí es interesante cómo lo empezamos a aplicar estas grecas, módulos. Estas fueron las primeras piezas que tejió Antonio Lazo. Aquí en innovación realmente, en la foto, en la imagen de la izquierda, aquí se presenta digamos, fue la pieza que empezamos a tejer con lana y palma.
¿no? Fue interesante la unión de materiales, la unión de estas dos texturas. Y bueno, tal cual estas piezas se pueden como aplicar para espacios o para tapiz. Pero en particular esta pieza de grana cochinilla es fue digamos, como la parte innovadora de ese momento, porque no pensé cómo se iba a ver la palma con la lana junta, ¿no? Eh, y bueno, esta imagen fue una exposición que tuve en la Galería Quetzal en Oaxaca, donde aquí las 4 composiciones muestran estos ejercicios en serigrafía de los módulos y la lectura en tapiz, ¿no? Utilizando este diseño de patrón. Y bueno, es algo, trabajamos a gran escala, entonces el telar de pedal con el que trabajamos en el taller se construyó uno de 5 metros, entonces da la posibilidad para tejer piezas grandes. Y siempre como mi estilo ha sido un tema de la retícula y de la geometría, este es también la versión en trazo, ¿no? Del anterior. Y está arquitecturas modulares, ¿no? Son trazos definidos y bueno, tanto para gráfica como para espacio. Creo que mi contacto textil así ha sido, ¿no? A través de estos procesos puedo llevarlos a espacios a través de los tapetes. Teotitlán del Valle es un lugar en el que tiene toda esta historia de técnicas ancestrales. El tapete servía para cosechar el maíz cuando hace calor, el tapete para taparse. El tapete es algo, es una pieza muy importante. Me di cuenta que de ahí surge los corongos y no que es simplemente un corte en la parte del medio y es un poncho. Todo, realmente todo esto lo que les estoy contando, la verdad yo no podría contarles si no me hubiera salido un poco de mi zona, ¿no? Para investigar yo creo que siempre es bueno salirse un poco de tu región creo que para cualquier creativo, para todos es necesario, ¿no? Digo, ahorita es un poco complicado por todo este tema pandémico, pero realmente así fue como yo empecé a narrar mis historias utilizando Instagram, por ejemplo. Así empecé, ¿no? Contando cada una de lo que aprendía o de lo que llevaba. Creo que ahorita ya hay un abuso de estas redes, pero sí es bueno contarlo a través de una bitácora de trabajo, revisar tus procesos. Es algo que en algún momento si nos sentimos como dudosos o no sabemos para dónde continuar, siempre es bueno regresarnos y decir, mira, por aquí estaba, ¿no? Y bueno, ha sido una pues cuestión como también de enseñanza. Realmente no acabas
cada pieza es un disfrute, es algo nuevo pasa, ¿no? Hay historias que pasan detrás de cada pieza que al final no sabe la persona y entonces es bueno conectarlo, es bueno narrar. El Figmento es eso, es la unión de, de personas, es un equipo. Mi equipo es la familia Chávez, con la que realmente yo empecé a tener un lazo desde llevo 7 años trabajando con la familia y se vuelve también, es un compromiso también, ¿no? Lo veo también como esta parte de hablar de esto, de todo este tema sustentable, artesanal, todo lo que engloba. Realmente, cada pieza muestra al final esto, ¿no? Este contacto. Cuando tú ves algo bien hecho, es porque realmente hay algo atrás que contar, ¿no? Eh, Dejemos que si nos hace caro, si nos hace todo, es que si es caro es porque es un precio justo. No, realmente no entiendo, por ejemplo, cuando ya, no, ahorita voy a un poquito a hacer como a cambiar esta cuestión, pero para hablar de diseño textil en México, a mí se me hace extenso porque es un chapopote del chapopote del chapopote, o sea, ya está todo como eh, los precios, que si está hecho en China, que si después vienen a personas extranjeras a trabajar con artesanos. Ahora ya es todo un tema de moda realmente, pero yo creo que está eh, a- muy mal dado a conocer, o realmente creo que ahora el venir a Oaxaca radica en el tema de que tú puedes ya hacer tu tapete o puedes poner, hubo un ejemplo, por ejemplo, recién de una marca francesa que puso a una artesana bailar, ¿no? No va por ahí. Yo creo que, yo creo que hay que tener un poquito de respeto y hay que tener un poquito de cuidado en la forma en la que queremos narrar o contar, ¿no? Ahí ya es un tema en el que realmente investigué y según estadísticas del FONART, en México hay 12 millones de artesanos que viven justamente teniendo como esta de ingresos justos, ¿no? Pero realmente entonces somos un nicho aparte de las personas que queremos hacer como esta cuestión de diseño y bueno, hay que solamente un poco ser cuidadosos con lo que queremos contar y con lo que queremos hacer, porque a veces creo que ahora ya hay proyectos que no tienen una metodología anterior o que no tienen una investigación y simplemente por el tema de estar de moda, pretenden encajar en ese rubro, ¿no? Y, y bueno, es algo que quizá yo llegué a Oaxaca en un muy buen momento eh, y creo que ahora ya se ha salido de control precisamente por esto, ¿no? Pero a lo que decía de que realmente lo que a mí, mi forma de hacer la colaboración ha sido cada pieza lleva su nombre, cada pieza cuenta la historia del artesano, hasta e incluso llego a hacer talleres, ¿no? No, pues, de ventas, de ayudar a la familia con la que realmente, pues, son los tejedores de tus piezas, ¿no? Eh, pues estar siempre para realmente estar presente, mostrar un compromiso simplemente, ¿no? Es algo que tu trabajo se vuelve como
lo ves como algo, como tu vida realmente, como algo, lo disfrutas sin, sin tanto, sin tanta presión por algo, ¿no? De los tapetes surgió esta parte de los ponchos, como les decía, la parte como de indumentaria, donde se empezaron los empecé a vender en el MUAC, en la tienda del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Vi cada pieza, como indumentaria. Ahora, ¿cómo me lo, cómo me lo pongo? Yo quería ya ponérmelo. Entonces le di utilizando el keshkeme, que es una indumentaria con toda una historia de antaño. Es un tipo poncho. Y bueno, se hacen a través de series y de diferente, cada año nos cambiamos el color o la paleta de color y se generan esta indumentaria. Esta fue Los laberintos, una pieza que tejimos hace 2 años, justo cuando inició la pandemia. Y bueno, aquí exploraba el tema de los laberintos. Sigo como con esta idea de, de la, realmente la pandemia te encierra, ¿no? En tu laberinto mental. Fue la forma en la que traté como de llevarlo y explorar esta cuestión geométrica de, ¿y ahora para dónde? ¿Dónde estoy parado? Otro ejercicio de retículas. Esta fue una pieza de 6 por 4 metros y es impresionante claro que cada pieza te vas dando cuenta a nivel como del tejido, ¿no? Jesús es un maestro en la forma en la que plasma las diagonales en el telar. Bueno, el telar siempre tiene la trama y la urdimbre, y siempre los tejidos son horizontales para hacer la estructura del tapete, pero para hacer diagonales implica conocimiento y mucha habilidad sobre todo, ¿no? Entonces, aquí sí, el diseño del lado derecho fue el diagrama. Entonces lo que yo hago siempre es entregar a escala la pieza para que el artesano trace en la urdimbre el diseño, y así lo copia y lo teje. Aquí estamos revisando un poco el proceso. Y bueno, son un poco las medidas en las que yo trato como de llevarlo. Empezamos con el cuadro, porque realmente el cuadro es una forma estética y minimalista que aplica como para cualquier espacio. Vaya, es muy básica. Esta fue la primera pieza que tejimos con formas. Entonces, un poco lo que aquí genero son las sombras. Este es un árbol de guajes. Este es quisimos darlo como noche y día, que pasa con aquí un tipo positivo y negativo de la forma. Y bueno, cada pieza se tarda en más o menos como
de 6 meses, dependiendo del tamaño, ¿no? Que se aplique. Y bueno, otros ejemplos más relacionados con todos los colores, por ejemplo, son los un ejemplo de los 9 colores, por ejemplo, ¿no? Pericón, tejido con pericón y musgo, añil, grana cochinilla y las diferentes tonalidades como que se pueden llevar con los tintes naturales. Y bueno, aquí la parte como de la serigrafía con tintas naturales o pigmentos. Esta parte de los módulos y geometrías en texturas, en la siguiente, si quiere, en la 20, aquí muestro un poco el pigmento es cúrcuma. Y el tejido es a base de pericón y añil. Este es un, esta es una pieza que también, este es un pigmento a base de grana cochinilla. Y aquí son los cantos chamulas. Los cantos chamulas reflejan esta cuestión como de... Lo que yo quería es como contraste del lienzo con el tema modular geométrico. El pigmento es a base de muy clay y Huizache, que son unas vainas. Entonces se genera la tinta y se plasma. Aquí empecé a hacer unos primeros experimentos con bordado y creo que darle como este tema de módulos y de arquitecturas lo llevé con el hilo, ¿no? Yo el hilo lo veo como una línea, entonces para mí yo creo que es más esta parte como de delinear y de llevarlo como una estructura. Se me hizo un poquito interesante o como de jugar simplemente con los módulos que tengo. Y bueno, acá justo lo que traduje como con piezas de arte un poquito, esta cuestión de lienzos y de llevarlo, ya este es más como mi trabajo artístico de la partitura del telar. La quiero un poco de aquí el telar como un piano, como una sinfonía. Entonces, cada trazo muestra el pedal, cada golpe y el tiempo que requiere para tejer cada ordimbre. Entonces, fue un lienzo que tracé será como de 9 metros por ahí. No, los puntos negros son es cada golpe y los blancos son digamos, es el cambio del pie, ¿sabes? Entonces suena como se origina una partitura. Y es muy chistoso porque hay artesanos que tienen un diagrama en el telar donde a través de los puntos pueden entender esta cuestión de el golpe, del peine. Estas son otros módulos hechos, estas más como cuestiones de lo que hay de mis ejercicios modulares. Este es
una técnica de block printing del lado izquierdo. No muestro aquí, pero bueno, la parte del block printing, que es una técnica de textil de sellos, ¿no? De impresión modular. Y el otro lado está la pieza como tal, ¿no? Como arte. Entonces, y justamente en la foto que sigue ahí muestro un poco el proceso aquí. Estas son las maquetas que yo entrego a escala para que el artesano pueda calcarlas en la Udime. Súper, Daniel. Pues muchas gracias, chicos. Si tienen preguntas, las pueden ir poniendo aquí en la sección de Q&A. Y bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención, regresando un poquito a el principio de este enfoque que empezaste a darle a tu carrera, fue justo lo que decías o sea, para ti la manera empezaste creando gretas, creando colores, creando figuras, y algo que me llamó muchísimo la atención fue que dijiste que para ti era necesario como esas gretas hacerlas, pasarlas a algo, no lo dijiste, pero supongo que te referías como algo 3D, ¿no? Algo que ya pudieras sentir, que ya pudieras exacto tocar, tangible. Um, y, y no sé, o sea, yo creo que para todos, hablando un poquito más como diseñadores de moda, me parece que eso es algo que hacemos, ¿no? Como tenemos, y como diseñadores creativos en general, tenemos ideas que eventualmente queremos pasar a algo tangible, que queremos tocar, queremos pues crear como tal. ¿Cómo fue para ti esa transición de hacerlo? O sea, ¿por qué crees que fue a través de textiles, a través de, pues sí, porque no sé, ya tenías como algún conocimiento, ya te había llamado la atención o cómo fue esa transición de hacerlo? Sabes que uno de mis marcas en las cuales me inspira genial es Marimekko. Marimekko y Nani Marquina fueron quizá dos de mis proyectos a las cuales como que seguí un poquito su carrera de la forma de plasmar el textil. Marimekko en la parte gráfica en textil y Nani Marquina en la técnica, que Nani es una marca de tapetes en española, pero toda su mano de obra está en la India. Entonces, quizá un poco con esa cuestión, digo, me encantaría viajar a la India todo el tiempo, pero realmente no lo veo como, ok, analicemos el territorio donde estamos y quizá precisamente por eso el tema del contacto, el vínculo artesanal en Oaxaca es muy importante y me enseñó. Y creo que por ahí fue un tema de el ver las piezas, estos viñetas o gráficas. Mi mente lo lleva, oye, y el tapete, ¿cómo se vería? ¿Cómo quiero tocarlo? Quiero esta necesidad. Y fue eso, o sea, fue que a través de estos proyectos me sentí inspirado para poder hacerlo eso. Me llamó Buenísimo. mucho la Y me atención. imagino que ahorita que decías de la India, ¿no? Digo, creo que es referente total a todo el uso en su cultura, todo este uso de colores, de incluso am, los textiles que crean, los pigmentos que tienen, ¿no? Pero aquí, ¿cómo decidiste también que querías empezar a utilizar o cómo fue este acercamiento o por qué el utilizar pigmentos naturales? Porque no sé, creo que muchos tal vez pensaríamos como es más fácil conseguir ya solo el material, ¿no? En el color que queremos y punto, pero aparte de la sostenibilidad, obviamente, y sí, creo que ahorita es un tema definitivamente que está retumbando dentro de la industria, pero sí, ¿cómo fue este acercamiento de decir, quiero tener un proceso creativo integral que sea de todo?
Sabes que cuando empecé a conocer y a experimentar el color, se vuelve como, es algo mágico, es traducir, como que ves, dejas un poco de lado la pantonera Sí. o el pantone de cómics, porque realmente para hablar de color es infinito, y plasmado en el textil nunca un color va a ser igual que el otro. O sea, no hay color. O sea, en el plasmado es infinita la gama de tonalidades que puedes crear. Quizá el proceso me atrapó y me sedujo mucho, y sobre todo por el tema de la grana cochinilla, que en aquel momento estaba pasando un proceso personal difícil. Y yo lo traduje como un tema de canalización, de resurrección, la grana cochinilla. Y teñir en inglés es die. Entonces es como estás muriendo, pero al final estás dando vida a un objeto. Darle un poquito de poética me ayudó un poquito como a entender mucho la forma en la que quería y sí, la grana cochinilla fue el inicio para, para llevarme a hacer piezas, a entenderlo con una maestra que me ayudó un poco, me enseñó todas estas técnicas, Juana Gutiérrez y Madalena Forchella, que para mí son grandes artistas textiles. Sus piezas son estas cuestiones, ¿no? Son lienzos. Eh, Deja de ser una colección, de verlo como un tema de un vestido. Son lienzos. Es verlo como un... por eso tomo los jorongos o las ruanas o los ponchos, porque realmente es un accesorio, es una prenda, no es un corte definido, ¿no? Un suéter o un short o una playera. Es algo que te cubre, ¿no? Y yo creo que utilizando esas piezas puedes explorar primero o se presta mucho a esa parte de investigar. Y me volví loco. Me imagino, bueno, no sé, aquí es donde quiero saber un poquito más de, hablabas también sobre la combinación o la unidad de diferentes tipos de materiales, ¿no? Y bueno, ahorita la referencia que hacías era más en los tapetes que creas, pero en general, ¿cómo fue también, y no solo para ti como director creativo, pero para el equipo, los productores, los artesanos que te ayudan? ¿Cómo fue esto? O sea, ¿es fácil integrar otros materiales? ¿Aplicas esta misma combinación justo en los ponchos que haces o cómo es? Y también cómo basas o te basas para hacer los acabados Los acabados en cuestión de las piezas, ajá, de como las las, piezas. ajá, Bueno, la parte como de los materiales quizá es más por el trabajo que el artesano trae o la habilidad que tiene. ok, Eh, Trato por ejemplo, eh, en el caso del tapete de grana cochinilla con palma, por ejemplo, ¿no? La palma es muy maleable y entonces el proceso para los tapetes de palma, por ejemplo, que están tejidos, ¿no? ujú, Todo aplica, eso es más como conocer un poquito, entender el panorama textil con las herramientas con las que puedes tener para primero comprender un poquito para después utilizarlo o básicamente como eh, encontrar a este artesano que pueda tener la habilidad a través como también, o sea, pero no es nada más encontrarlo, es trabajar en equipo, ¿no? Y sí, se llevó toda una cuestión ahí de investigación y
pues para ver, para hacer pruebas. Yo creo que es que quizá a través de la experimentación y de hacer como pruebas y errores es cuando tú decides cuando se logra un resultado, ¿no? Y si es que lo hay. Es que a través de la experimentación es cuestión de ir como conociendo el producto, ir conociendo el material, perdón. Y es eso, es cuestiones de... Y para los acabados, realmente, pues mira, realmente yo tomo un poco el quexqueme, que tiene la forma geométrica del cuadro. Entonces, de ahí un poco lo que hablo de Figmento son piezas geométricas y tomo el cuadro como base. Entonces, el aplicar una greca en todo el poncho te forma una forma estética, ¿no? Es minimalista si lo quieres verlo, pero ya lo pasa el tejido artesanal a otro concepto contemporáneo, a otra lectura contemporánea. Sí, ahorita que estabas, bueno, estabas mencionando sobre, o así es como me lo haces ver, no sé, tú dime, de alguna manera también te estás adaptando a cómo los artesanos, como tu equipo ya trabajan, ¿no? Que al final son los que pues tienen la habilidad, tienen la Mis técnica. artesanos, no hay que poner mis artesanos. Perdón, No, pensé que había dicho los artesanos, no, tu no. equipo, me refiero a tu equipo. Ajá. Yo creo que, porque digo, al final sí, y lo mencionaste, de alguna manera es tu forma de tener esta sostenibilidad de ellos, ¿no? De ellos en lo que hacen, ellos pues, de alguna manera su oficio, cómo aportan a esto. Y ahorita vamos a pasar ese tema, pero antes me gustaría preguntarte, bueno, era eso, o sea, tú te adaptas a lo que ellos hacen o la manera en la que ellos trabajan de alguna manera Sí, y cómo pues pones sobre la mesa esto sobre trabajar otras técnicas. Han intentado otras técnicas? Una de las preguntas que tenemos es justamente de Valeria García. Dice, wow, está increíble y admirable tu trabajo. ¿Alguna vez has considerado utilizar la técnica de deshilado en algunas de tus piezas? la técnica de deshilado. Ujú. Mira, realmente ahorita, o sea, no he tenido esa inquietud de investigar el deshilado. Puede sonar interesante. Realmente ahorita la parte de investigación ha sido una parte de material eh, en esta cuestión de poner las grecas Ya. utilizándolas, por ejemplo, con la palma, ¿no? Y, y este ha sido como mi primer ejercicio en tapiz, sobre todo. Eh, en prenda realmente lo que hago es más como una técnica de puro teñido y traducir un poco la parte de la serigrafía con tintes naturales, o sea, hacer yo mis propios pigmentos precisamente para respetar un poquito el proceso y la pieza, ¿no? No trato de poner la serigrafía tal cual como la plasta sobre un lienzo, porque entonces ahí ya sería como un tema que pasa ahí. Eh, se implica un poquito, es cuestión de seguir explorando y de seguir, claro, eh, jugando con los materiales, pero el deshilado podría estar bueno, ¿por qué no? Buenísimo. Y decía una de las, perdón, Miriam, no sé si ibas a comentar Sí, algo. no, también una duda que tenía, ¿cómo ha sido ese proceso de trabajar con los artesanos? Mencionabas a la familia Chávez, me imagino que es una familia de artesanos. ¿Y cómo ha sido este proceso de trabajar con ellos, que ha sido como que lo más difícil, ¿no? También cómo saber cómo funciona el telar, ¿no? Me imagino que debes de tener como que cierta idea de cómo funciona, ¿no? Claro. Pues mira, realmente ha sido Mario, yo lo conocí en algún momento en un lugar en Oaxaca, en una cooperativa de textil,
donde lo que a mí me sorprendió mucho el tema del trabajo de Mario, por ejemplo, en el detalle, ¿no? Mira, realmente no es nada más con Mario, pero realmente es una cuestión de conocer un poquito la técnica de los artesanos, de tomar un tiempo para que pueda haber empezar un diálogo. Le dije, Mario, quiero ir, quiero conocer tu espacio, quiero ir de la forma más normal o humana. Y a partir de pláticas, de un peloteo de ideas, empezaba a surgir estas experimentaciones. Empezamos a hacer pruebas, pero tejer un cuestión también de que yo necesitaba entender la magnitud del tiempo, yo creo, ¿no? El tiempo, la fuerza que implica el tejido en telar, por ejemplo, ¿no? Que a veces nos parece, es que ¿por qué se tardan? Y es que ¿por qué? Y es que ¿por qué? Y luego también llega a haber diseños que pues por más bonito, por más estético que sea, pues no funciona en el telar. Entonces ahí tienes que traducir, pero antes de hacer todo esto se implica un poquito como de conocer para poder llegar a un resultado, ¿no? Entonces es muy como complicado tener un stock, por ejemplo, o un stock de productos porque entonces estás un poco contradiciéndote un poquito lo que llevas, ¿no? Si quieres llevarlo como contar una historia, es como a través de una serie o de procesos o piezas eh, únicas, ¿no? Creo que a través de piezas únicas es el resultado de una experimentación a priori. Es eso, tal cual. No, sí, súper bueno, la verdad. Y no, viendo aquí tus trabajos, la verdad es que es todo un arte. Muchas gracias. También de parte tuya y de los artesanos, ¿verdad? Sí, yo tengo una Ha sido toda pregunta. una simbiosis muy interesante, una Sí, unión. Mucho. total, me imagino que crear como esta mancuerna entre pues Sí, las técnicas que ellos tienen y que han trabajado y que seguramente siguen pues como reforzando y tratando de claro. mantener, y también tu know-how ahora como pues diseñador, director creativo, la manera en la que tú también has estado aprendiendo y adaptándose como ambos a ambos, está buenísimo. Y justo la siguiente pregunta que te quiero hacer va un poco a eso. ¿Por qué a nosotros como diseñadores nos sirve preservar este tipo de técnicas, ¿no? Porque es bueno pensar en justo sostenibilidad cultural, en sostenibilidad artesanal. ¿Por qué es bueno? Porque yo creo que más bien es respetar los oficios. Es que el oficio en México es un tema está muy mal, como yo creo que mal acostumbrado. Siempre esta cuestión de eh, soy artesano, soy. A veces como que no sabemos por el tema de estaré yo haciendo bien lo que estoy haciendo. Pues yo creo que esta cuestión de soy tejedor, o sea, en otros lugares, en Europa, por ejemplo, hay títulos, primero para hacer diseñador textil, primero tienes que tener el título de tejedor. Eso es muy interesante porque Sí, realmente igual. también claro, porque para trabajar el telar, es que el telar es todo un tema, pero lo tenemos en México de toda la vida. Sí, Esta total. cuestión de los ponchos es de toda la vida, no es que ahora se me hace cool, ahora, pero llega a ser un poquito mal acostumbrado, yo creo que hasta cierto punto, el huipil, por ejemplo, que ahora se hace como cool ponerse ahora ya vestir, pero antes realmente pasabas en la calle y como que veías el huipil y era como, ay, ¿no? Qué raro. Creo que todo este conocimiento artesanal se ha llevado más como una necesidad de identidad.
Yo creo que... y de México cultura, ¿no? Exacto, yo creo que México le hace falta identidad precisamente y trabajo identidad, pero desde el oficio, ¿no? Yo creo que si empezamos a respetar el oficio, yo creo que podemos empezar a darle identidad. Y es eso, Sí. creo que es importante definitivamente. Sí, sí, buenísimo. Pues tenemos otra pregunta que es, ¿cuál fue, ahorita justo que hablábamos de esta mancuerna que pues desde ambas partes se hace, incluso de todos los involucrados y hay otras personas que trabajan contigo, ¿cuál fue el gran obstáculo para ti durante todo este proceso de diseño? ¿Cuál fue mi gran obstáculo? Yo creo que también entender un poquito los procesos. Es lujo lo que haces. Entonces, un poquito los obstáculos, esa cuestión de los tiempos y los procesos. Yo creo que ha sido eso. Yo creo que definitivamente es entender primero los procesos para poder hacer cualquier tipo de negocio, Sí, pero es que sí, no total. es que no quiero, no quería poner esa palabra de negocio, porque al final se puede malinterpretar. Sí, claro. A lo que voy es como, yo creo que te limitas y eso es una cuestión, un obstáculo ahí, ¿no? Que al final hay clientes, por ejemplo, que piensan, ok, necesito 100 piezas. No, espérate tantito. Es como, aquí esa limitante y por eso decido hacer series y Sí. hacer mi trabajo se vuelve como enfocado a arte-objeto. Y yo creo que va de la mano con lo que decías ahorita, ¿no? O sea, conocer, estás hablando de conocer el proceso para saber el alcance que tiene, pero regresamos al mismo punto de, o al menos en el caso de Figmento, de estás tratando de mantener valores, al final de Claro. cuentas, estás tratando de mantener una identidad, una cultura, el trabajo de personas que día con día lo están haciendo y que lo han mantenido por años, ¿no? Me imagino. Sí. Pues muchas gracias, Daniel. No sé, la verdad es que ha sido una Gracias a plática ustedes. súper interesante. Nos encantó tenerte. No sé si tengas una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cuáles son tus proyectos por venir? ¿En qué está Figmento? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo de ti? Y no sé si tengas algo pues, para compartirles a todos nuestros invitados hoy. Wow. Pues ahorita quiero explorar, hacer unas exploraciones en la estructura. Entonces, hacer una simbiosis de estructuras enrejados con textiles. Eso es un poco lo que viene. Y a la Buenísimo. par de seguir con prendas teñidas y geometrías, de tener piezas de kimonos. Y bueno, pues eso es lo que viene. Ahorita estoy como un poco replanteando eh, proyectos para más enfocados en arte. Entonces, ya Buenísimo, les pues mantendré sí, al tanto. eso, súper. Nosotros también nos vamos a mantener al tanto de lo que vamos a estar viendo de parte de Figmento, de tu parte. Y otra vez, muchas gracias de parte de todo el departamento de moda de CEDIM. Gracias por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo para compartirnos toda tu experiencia. Y pues bueno, gracias a todos nuestros invitados. Que tengan bonito día. Bonito día. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Miriam. Bye. Gracias. Un placer.